En base a estas proteínas justamente transportadoras, ¿ustedes se acuerdan qué tipo de proteínas vimos en la membrana? En la membrana celular o plasmática. Periféricas. Integrales. Bien. Integrales y periféricas, ¿o no? Bien, integrales y periféricas. Entonces, las periféricas no me van a funcionar nunca como proteínas transportadoras porque justamente están de forma extrínseca, ¿sí?, en la parte externa o en la parte interna de la membrana, acoplándose para procesos de transporte, pero no median el pasaje de sustancias, ¿sí? Entonces, la proteína periférica o extrínseca está por afuera y no participa del proceso de transporte, pero sí la proteína integral. Justamente, la proteína integral de membrana es la que cumple esta función de proteína transportadora. Entonces, si analizamos el esquemita general, que esto también lo tenían en el video, vimos que existían 3 mecanismos, ¿sí?, a través del pasaje de fosfolípidos, que era el video anterior que vimos, y con el fenómeno de ósmosis, y ahora estamos parados acá, en el segundo mecanismo, en el cual hablamos a través de proteínas transportadoras, y estas proteínas transportadoras se dividen en 2 tipos, canales y transportadores. Por un lado, yo las proteínas transportadoras las puedo describir en base a si es un canal o un transportador, que ahora vamos a ver la diferencia, pero por otro lado también los puedo clasificar en base al uso de energía. El mecanismo de ósmosis y el mecanismo de diálisis siempre son mecanismos pasivos. Eso quiere decir que las sustancias que pasan a través de los fosfolípidos pasan a favor de su gradiente de concentración. No es que no gasten energía, es que la energía que gastan es la propia energía de la sustancia que al pasar a través de a favor de su gradiente de concentración, el choque de las partículas entre sí las empuja para el otro lado. O sea que si yo tengo partículas que están permanentemente en choque, eso hace que se dispersen. Esto es lo que históricamente vienen viendo desde la escuela y que también van a repasar este año de los estados de la materia. O sea, yo sé que cuando, por ejemplo, una sustancia está en estado gaseoso, las partículas chocan con más fuerza entre sí, entonces se dispersan. En cambio, si están en estado líquido, tienen un poco menos de energía, y si están en estado sólido, un poco menos. Bueno, ¿por qué? Porque en realidad hacen el choque justamente de sustancias entre sí. Entonces, ¿cuál es el tema? La sustancia que pasa siempre a través de este choque de partículas pasa siempre de forma pasiva, sin gasto de energía, ya sea a través de la membrana solita o a través también de una proteína que funciona como proteína transportadora. ¿Cómo está marcado esto? Por el gradiente de concentración. Esto es lo que ya vimos, difusión simple, ¿sí?, el mecanismo a través de los fosfolípidos. Las proteínas transportadoras pueden mediar dentro de este transporte pasivo mecanismos en los cuales se pasa a través de una proteína transportadora, pero cualquiera de estas 2 proteínas, que ahora vamos a ver, que tienen un ejemplo de una permeasa, pero sería una proteína transportadora o carrier, y acá un canal, van a pasar a favor de su gradiente de concentración por un mecanismo que se llama difusión facilitada. En cambio, si yo tengo que mover algo en contra de su gradiente de concentración, quiere decir con gasto energético, voy a decir que el transporte es activo, ¿sí? Entonces, como les dije, tengo 2 formas de clasificar este mecanismo. Por el tipo de transportador, que puede ser un canal o un transportador propiamente dicho, que son los que están pintados en rosaditos, y el canal es el que está pintado en violeta, o a través del no gasto de energía o gasto de energía en mecanismos de transporte pasivo y activo, ¿sí? Ahí me estaba mostrando el gradiente de concentración. Por eso este mecanismo es activo. Fíjense que yo estoy yendo desde donde hay menos hacia donde hay más. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Perfecto. Vamos entonces ahora a los canales. Los canales entonces son un tipo de mecanismo de pasaje de sustancias a través de proteínas de forma pasiva. Fíjense, como vimos recién, siempre los canales, que serían estos que tenemos acá pintados, están dibujados en lila, siempre van desde donde hay más a donde hay menos, o sea que siempre son pasivos. Eso quiere decir que no gastan energía más allá del gradiente de concentración. Estas proteínas, que son proteínas integrales, como dijimos, las periféricas no forman canales ni proteínas, o sea, ni transportadores, son conductos hidrófilos.
¿Qué significa conductos hidrófilos? Que me dejan pasar sustancias que son hidrofílicas, sustancias que solitas no pasarían a través de la membrana, entonces por eso necesitan un canal para atravesarlas. Y este conducto hidrófilo puede dividirse en el canal más común, que es el canal iónico, que como me dice la palabra está dejando pasar un ion. Un ion es una partícula cargada. Justamente los iones son muy chiquititos, pero no pasan a través de los fosfolípidos, como se vio en el video, porque tienen carga. Las partículas que son cargadas, por más que sean muy pequeñitas, no pueden pasar a través de la membrana. Entonces lo hacen a través, por ejemplo, de un canal iónico, ¿sí? Pero estos canales iónicos son altamente específicos. Eso quiere decir que no es que yo tenga un canal en donde pasa potasio y digo, bueno, dale, que se mande el sodio, si total es más o menos lo mismo. Tiene carga +1 también. Claro, pero no es igual. El sodio y el potasio son dos sustancias distintas que tienen pesos moleculares distintos y su tamaño y su conformación en el espacio es distinta. Entonces, este canal iónico, por más de que sea un canal, porque las transportadoras ahora vamos a ver que tienen más especificidad, igual son altamente específicos por el tamaño y por la carga de las sustancias. Y lo que hacen es abrirse y cerrarse como si tuvieran compuertas. Yo siempre les pongo el ejemplo de los vaivenes, o sea, de las puertas vaivenes esas que uno se pone y el sensor me la abre y después se cierra automáticamente. Entonces, la sustancia adecuada que pasa por el tamaño, por esa puerta, se abre esa compuerta y puede atravesarlo y se cierra, obviamente, cuando no va a pasar más de esa sustancia. Ahora, existen también tipos de canales que son un poco más grandes, como por ejemplo el poro y la acuaporina. El poro es como un canal, pero mucho más grande. Entonces, al ser más grande, pierde especificidad. Es como una puerta sin ese vaivén que lo traba, ¿sí? Es como una puerta que está abierta como un túnel y el que encaja ahí, bueno, pasa y chao. Por eso es poco selectivo. Es mucho más grande, deja pasar sustancias parecidas y es lo mismo que pasa con las acuaporinas. Lo que pasa es que las acuaporinas son como los poros más grandes, pero igual siguen siendo específicos a través de las cargas. Entonces me dejan pasar algunas sustancias que son polares, quiere decir que tienen como un imancito en su composición y en algún lado están cargadas más positivas y otras menos, como por ejemplo pasa con el agua. Y hay acuaporinas que me dejan pasar agua, qué sé yo, urea, glicerol, como les dice acá, pero por ahí no me dejan pasar sustancias que son más chiquititas, como puede ser el hidrógeno. ¿Y por qué pasa esto? Y porque en realidad el hidrógeno es una partícula cargada. Entonces, aunque sea más chiquitita, no me deja pasar porque la conformación de esa acuaporina deja pasar estas sustancias. Esto es muy importante, chicos, lo que tienen marcado acá, el agua, la urea, el glicerol, porque las acuaporinas las vamos a ver mucho, son muy abundantes en el riñón, entonces cuando veamos renal vamos a ver las acuaporinas y la influencia que tienen las hormonas en su control, así que es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, canales iónicos, poros y acuaporinas son tipos de canales, todos pasivos, todos conductos hidrófilos. Acá tienen un ejemplo, no quiere decir que sea el único. Esto pueden buscar un montón para poder en realidad visualizarlos, pero básicamente siempre nos grafican a un canal como un tunelcito, como estamos viendo esta acuaporina o este canal iónico, porque ese túnel me está permitiendo el pasaje de sustancias. Es más, fíjense, este canal iónico me está mostrando las compuertas que figuraban ahí como abiertas o cerradas. Entonces, si yo tengo una superficie, como sale acá, polarizada, quiere decir que hay algunas sustancias que me va a dejar pasar y otras no, ¿sí? Va a ser justamente, digamos, permeable a algunas sustancias y otras no, dependiendo si encaja y además por la polaridad. Y esto que les está graficando acá, representativamente son moléculas de agua. Las moléculas de agua, como ustedes ya saben, están formadas por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, que acá está representado como los dos rojitos y el azul sería el oxígeno. Bien, ahora vamos a los transportadores. Los transportadores habían de dos tipos, pasivos y activos. En el dibujito primero que mostramos, que estaban dibujados de naranja, los tenían de los dos lados, o sea que un transportador es una proteína que es más específica, una proteína integral también, es más específica, pero puede haber algunas que funcionan a favor del gradiente de concentración, sin gasto energético, y otras con gasto energético, o sea que son activas, ¿sí?
Hay una función muy importante de estos transportadores. Obviamente los activos dependen del gasto de energía. Entonces, ¿cuál es esa fuente de energía que lo condiciona? Y puede ser la energía lumínica, que los cuantos de energía lumínica se miden a través de fotones. Pueden ser moléculas químicas como el ATP, que es lo más común. Los ejemplos que nosotros vamos a ver de transportadores activos, la mayoría funcionan a partir de este gasto de energía del ATP, o puede ser que utilicen alguna otra molécula que, transformándose, sufriendo su proceso de reacción química, me entregue la energía. Por eso les dice energía, por ejemplo, eléctrica a través del proceso de óxido de reducción. La verdad es que ese proceso de óxido de reducción también yo lo veo en el ATP, como vamos a ver después bien en la molécula en la unidad 4. Pero son las fuentes que yo utilizo. Tengo disponibles esas fuentes, bueno, hago el pasaje de sustancia y si no, no. Ahora, el transportador de tipo pasivo, obviamente, está disponible de acuerdo al gradiente de concentración de las sustancias. Entonces, si yo tengo un transportador, o sea, que no pasa a través de un canal, la sustancia, o no pasa a través de una acuaporina, porque es más grande, por ejemplo, la glucosa. La glucosa es una sustancia que por su tamaño no pasa a través de un canal, ¿sí? Pasa a través de un transportador. Ahora, hay determinadas situaciones, que ahora vamos a ver los ejemplos, en donde esta glucosa pasa a través de transportadores pasivos. ¿Sí? Los transportadores pasivos son aquellas proteínas integrales que están pegadas en la membrana y que me dejan pasar esa sustancia. Ahora, ¿cuándo me van a dejar pasar esa sustancia a través de un transportador pasivo? Mientras haya más concentración afuera que adentro de la célula, o adentro que afuera para la dirección opuesta. En este caso, cuando es a favor del gradiente, es cuando la glucosa ingresa a la célula. Entonces, tengo mucha glucosa afuera, para meterla puedo activar a este transportador. Este transportador va a llegar un momento en donde, si están todas las sustancias, toda la glucosa uniéndose en la periferia de la célula, van a llegar a un punto de saturación. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden saturar si todos los espacios de esa glucosa ya están, o sea, del pasaje de glucosa, ya están ocupados. Esto es muy parecido al mecanismo de las enzimas, del funcionamiento de las enzimas, incluso la capacidad de poder bloquearlos también. A ver, si se entiende mejor haciéndoles un dibujo. Si yo tengo esta célula, voy a hacer, no sé, de cuenta que esto que les estoy dibujando acá son transportadores pasivos, que sería como el máximo. Bueno, si yo tengo glucosa, por ejemplo, afuera de la célula, pero también tengo glucosa dentro de la célula. Si la concentración es igual, o sea, es isotónico de un lado o del otro lado, yo tengo la misma concentración y no tengo ningún problema. Ahora, si empieza a crecer la concentración afuera de la célula, quiere decir que va a haber un determinado momento en donde esta glucosa tiende a entrar. Si entra por uno de estos canales, me salió la flecha re fea. Voy a hacerle otro color. Si entra la glucosa a través de este canal, aumenta la velocidad de pasaje de sustancias desde acá hacia el interior. Entra por otro, aumenta más la concentración, o sea, la velocidad a la cual entra la glucosa en la célula. Entra por el otro canal, entra más. Entra por el otro canal. Y llega un momento en donde, cuando se saturaron todos, esto quiere decir que se saturan, cuando se saturaron todos los puntos, es el punto máximo, o sea, de máxima velocidad con la cual yo puedo hacer ingresar esa glucosa al interior de la célula. No existe más velocidad porque no tengo más canales. Eso quiere decir que se saturan. No importa si yo sigo aumentando la concentración de glucosa que hay acá afuera, porque cuando todos estos transportadores están ocupados, ya no tengo forma de meter a mayor velocidad. Y pueden ser bloqueados, significa que hay sustancias que son parecidas a la glucosa, pero que no son la glucosa, que pueden engañarme a esta compuerta y bloquearla. Entonces, no me deja pasar glucosa, pues está bloqueada por otra sustancia, ¿sí? Que se puede parecer, pero que no es, y me dificulta, obviamente, el pasaje de sustancias desde el interior hacia el exterior de la célula o viceversa, dependiendo de la sustancia que sea. Bien, ahora, vamos a los tipos de transportadores.
Si ustedes se fijaban en el concepto, digamos, general de esta descripción de los tipos de transportadores o de los tipos de canales, vamos a volver un ratito a esa imagen, los transportadores podían ser de tipo uniporte, de tipo sin porte y de tipo antiporte. Entonces, de acuerdo a esta descripción de los transportadores, vamos a ver el primero de ellos, por ejemplo, el de tipo sin porte. Este tipo sin porte, para los que hayan leído a ver la teoría, ¿qué significa sin porte? Que puede 2 o más. Bien, sim es para el mismo lugar o para la misma dirección, ¿sí? Es verdad que pueden ser 2 o más sustancias, pero sin porte quiere decir el transporte para el mismo lado. ¿Eso qué quiere decir? Que el sin porte es cuando, como cuando más de una sustancia, pueden ser 2, 3 o lo que sea, nosotros vamos a ver ejemplos con 2 tipos de sustancias, viajan al mismo lugar, hacia el mismo lugar, por eso sin porte. Sincronizan el pasaje hacia el mismo lado. Acá les da el ejemplo de un transportador muy común y que tiene que ver con el pasaje de esta glucosa que estábamos hablando recién, que cuando la glucosa quiere entrar a la célula, pero hay menor concentración de glucosa a nivel extracelular, quiere decir, si la glucosa, fíjense bien en este esquema, si la glucosa es menos la concentración afuera de la célula que adentro, pero igual yo quiero meter glucosa, porque es importante para la célula, obviamente voy a tener que usar un gasto energético. ¿Por qué voy a tener que usar un gasto energético? Y porque la glucosa tiene que viajar en contra de su gradiente de concentración. Sin embargo, en vez de utilizar otra fuente de energía, como el ATP, como vimos en cualquier transportador activo, utiliza a una sustancia que viaja a favor de su gradiente de concentración y de esa manera es como que le pasa su propia energía para ayudarla a traspasar la membrana. El sodio es el catión extracelular más abundante, o sea, siempre hay mucho afuera y poco adentro. La célula no quiere al sodio, si se le mete lo trata de sacar a través de transportes activos. Entonces, siempre los canales, por ejemplo los canales iónicos que estábamos viendo recién de sodio, están todos bloqueados. Yo no quiero que entre, ¿sí? O sea, el sodio no quiero que entre. Entonces, cada vez que yo le abro un poquito una puerta, el sodio se manda con todo. ¿Vieron cuando tienen vallas, qué sé yo, en un recital en donde no estoy dejando pasar gente? Se llegan a correr 2 segundos los milicos, me corren las vallas y entran todos en patota y se atropellan todo. Bueno, el sodio es así. Está amontonado del lado de afuera de la membrana y le doy medio permiso para pasar y pasa como una avalancha. Entonces, pasa tan fuerte que empuja todo lo que viene, incluso aquel que no quiere pasar. Si yo estoy parado ahí en esa puerta del recital y la verdad que mi intención no era pasar hacia adentro, y bueno, si pasa toda la multitud y me empuja, obviamente me va a terminar llevando la corriente. Eso es lo que le pasa a la glucosa cuando viaja a través de este simporte con sodio. El sodio se avalancha, se mete por la compuerta, empuja y manda a la glucosa incluso cuando hay menos glucosa de este lado que de este. ¿Y por qué pasa esto? Porque el sodio y la glucosa se quieren un montón, porque son sustancias hidrofílicas. Aman el agua, se disuelven en el agua, entonces están como todas abrazadas y juntas. No importa que haya poquita glucosa de este lado y de este haya mucho. Pasa porque el sodio la agarra a la glucosa, así como agarra cualquier ion negativo o cualquier sustancia hidrofílica. Son altamente hidrofílicos, entonces lo empuja y arrastra una sustancia en contra de su gradiente de concentración, por más de que la otra tenga que viajar justamente a favor. ¿Sí? Obviamente después alguien me va a tener que sacar este exceso de sodio. Por eso decimos que es un transporte, es un transporte de tipo activo, pero secundario. ¿Por qué es secundario? Y porque en realidad el sodio está pasando a favor de su gradiente.
y la glucosa está pasando en contra. Y cuando yo hablaba de un transporte activo, digo, hay gasto de energía. Y yo acá no estoy viendo el gasto de energía. Digo, pará, si está pasando el sodio, está pasando la glucosa. Pero ¿por qué es activo secundario? Porque se supone que el exceso de sodio que me ingresó a la célula, alguien lo tiene que sacar. Entonces, como alguien lo tiene que sacar, en un segundo momento, por eso secundario, alguien va a tener que gastar energía para sacarme el exceso. ¿Se entiende? Sí. 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 Bien, perfecto. Vamos a los uniporte. Como les dice la palabra uniporte, es transporte de una sola sustancia. Una sola sustancia viaja a través de un transportador. Y ojo, porque puede ser a favor de su gradiente o en contra. Y eso va a determinar que sea pasivo o activo. ¿Sí? Recién les estaba mostrando, por ejemplo, el simporte. Bueno, el simporte es un transporte activo de tipo secundario porque me está metiendo a la glucosa en contra, pero al sodio a favor. En cambio, los uniportes, como pasan una sustancia, yo digo, bueno, si paso a favor del gradiente es pasivo y si paso en contra es activo. Este ejemplo que me da la facultad de pasar la sustancia desde donde hay mayor concentración extracelular hacia donde hay menor, sería un ejemplo de este tipo uniporte, por ejemplo en la glucosa, de tipo pasivo, porque si hay mayor concentración de glucosa al medio extracelular y yo la quiero meter, y bueno, entonces estoy haciendo un uniporte de tipo pasivo. Ahora les doy un ejemplo de un uniporte de glucosa en el cerebro, que puede ser un uniporte que funcione de forma activa. ¿Por qué? Porque al cerebro no le puede faltar nunca glucosa. Entonces, yo puedo tener una concentración muy bajita de glucosa en sangre, pero yo voy a priorizar el cerebro. Entonces le voy a meter, aunque me cueste energía meterlo, pero se lo voy a meter porque voy a priorizar al cerebro. Obviamente, cuando yo tengo muy poquita glucosa en sangre, ni siquiera le llega al cerebro y me agarro una lipotimia y me desmayo. Por eso vieron cuando las personas no desayunan, no comen nada y empiezan con actividad, necesito esa glucosa, no le llega glucosa al cerebro, entonces me tengo que meter, no sé, un caramelo o algo de azúcar para que rápidamente llegue, si no ni siquiera puedo mantenerme, digamos, despierta. Si esos pequeños desmayos quiere decir que se bajó mucho la glucosa. Entonces, en este lugar, en el cerebro, puede haber un importe que pase la glucosa de forma activa, porque la voy a priorizar. Pero en la mayoría de las células, el uniporte, como les figura acá, es un uniporte de tipo pasivo. Y en realidad está mediado por una hormona, que es la insulina, que esto también lo vamos a ver el ejemplo de insulina acá, porque entra por endocitosis mediada por receptor, pero lo vamos a seguir viendo todo el año, chicos. Estos ejemplos de glucosa se los hemos puesto acá, porque no solo se los nombra Curtis, sino que lo vemos a lo largo de todas las unidades. Porque es como fundamental. Bueno, ahora, los transportadores activos, justamente clasificamos a estos dos tipos, que pueden ser también pasivos, pero pueden ser activos, tienen un mecanismo muy común de funcionamiento, en el cual, bueno, este esquemita es el que tiene ustedes, el esquemita de Curtis, que está en el cuadernillo y también lo tienen en la apunte de clase. Este transportador de tipo activo, que muchas veces se llama bomba, es el que funciona con esta secuencia lógica, y todos los transportadores funcionan con esa misma secuencia, en donde lo primero que yo tengo en esta bomba es la unión de la sustancia que yo quiero transportar, dice donde su potencial químico es mayor, ¿sí? Quiere decir que yo digo, bueno, pero entonces, ¿dónde voy a pasar a hacer el pasaje de sustancias? ¿Sí? ¿De un lado o del otro? Si yo quiero mover esta sustancia desde el lugar donde hay menos hacia donde hay más, lo primero que yo voy a hacer es enlazarlo, o sea, corresponder a esta proteína transportadora a la sustancia que yo quiero unir. Después se produce un cambio conformacional. Un cambio conformacional, sí. No estoy entendiendo muy bien esta parte. ¿Por qué? No, como que no la entiendo. ¿La podrías volver a explicar? Lo del transportador de tipo activo. Sí. Bueno, ¿sabes qué? A ver, si yo tengo la bomba de sodio y potasio, creo que acá la van a entender mejor. Para.
Ahí hay un esquemita, pucha, no lo he puesto, que esto lo armó la Dani. No lo he puesto acá. ¿Vieron que tienen un mecanismo? Yo se los voy a mostrar con este, pero ¿vieron que tienen un dibujo de este tipo de antiporte, esta bomba de sodio y potasio en el cuadernillo? Para que la vean en paralelo, porque me parece que van a entender mejor con esa lámina. Sí. A ver si alguno lo tiene ahí a mano para que les pase la página a los demás, mientras que yo lo voy buscando. Ay, no se te escucha. En la 23. Bien. Hay un mecanismo, o sea, les funciona, digamos, les muestra esta página de Curtis el funcionamiento de cualquier tipo de bomba, pero cuando nosotros lo vemos con un ejemplo es mucho mejor. Bien, pueden estar en la página 23, que creo que se entiende un poquito mejor, o en esto que está en secuencia. En realidad es como responde más o menos al mismo tipo de secuencia. Fíjense, un transportador activo me está moviendo sustancias en contra de su gradiente de concentración. Por eso es activo, ¿sí? Si es simporte, como estábamos viendo recién, puede ser un simporte, un transporte, digamos, de tipo activo secundario. En el caso, como vimos recién, la glucosa está pasando en contra de su gradiente, pero el sodio a favor, ¿sí? Si yo tengo un uniporte que se acopla a una fuente de energía, también. Si el uniporte manda una sustancia donde hay más a donde hay menos, entonces lo está haciendo a favor de su gradiente, es pasivo. Si va de donde hay menos hacia donde hay más, entonces está haciéndolo activo y va a usar una fuente externa de energía como es el ATP. En este caso, que sería el tercer tipo, que es el antiporte, se los da como ejemplo de transportador activo porque el antiporte siempre es activo. No existe la posibilidad de que sea pasivo, ¿sí? Sin porte es activo de tipo secundario. Uniporte puede ser pasivo o activo. En cambio, las bombas, que son los antiportes, siempre son activos. Siempre van las dos sustancias en forma paralela, por eso anti, no como el SIM, ¿sí? Que era los dos hacia el mismo sentido, dos o más sustancias. Antiporte es en contra. Y como van en contra de su gradiente de concentración y las dos van en contra, sí o sí se acopla una fuente de energía. Bien, ahora, ¿qué característica hay en estos transportadores? Y por eso les habla del mecanismo y del funcionamiento. Que cuando yo estoy moviendo sustancias que son distintas a través de una misma proteína, esto requiere sí o sí un cambio conformacional. ¿Qué quiere decir un cambio conformacional? Que la proteína se deforma para que esa sustancia encaje en el lugar determinado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si el sodio encaja en esta proteína, la proteína sería lo que está pintado de verde acá, como parece como una palta. Si encaja esta sustancia perfectamente y se acopla al sodio, va a tener que sufrir un cambio conformacional porque seguro que cuando lo suelte del otro lado no se va a acoplar al potasio de la misma forma porque el sodio y el potasio no son el mismo tipo de sustancia. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de funcionamiento? Que es el que les está dando los pasos. Uno, una sustancia, ¿desde donde la voy a transportar? Desde donde hay menos hacia donde hay más, ¿sí? Que como les explicaba en el primer videito que yo les mostré en una célula en donde había más sodio, en donde había más potasio, esto grábenselo a fuego porque lo van a usar en todas las unidades. Siempre hay mucha cantidad de sodio fuera de la célula y mucha cantidad de potasio dentro de la célula. Entonces, el sodio siempre hay menos concentración adentro que afuera. Uno, la sustancia donde hay menos concentración hacia donde hay más. Ahora, ¿cómo pasó este sodio? De donde hay menos hacia donde hay más. No me queda otro que hacerlo con gasto energético. Y ese gasto energético, en este caso, este antiporte, funciona con el acoplamiento de ATP. No es la única manera, ahora vamos a ver los dos tipos de transportadores que va a haber. En este caso, este funciona uniendo ATP. Entonces, une ATP y la unión de este fósforo del ATP hace que el sodio se empuje desde donde hay menos hacia donde hay más, que sería desde adentro hacia afuera de la célula, que es lo que está pasando acá, y al tener este fosfato pegado, la proteína cambia su conformación. Fíjense, en vez de tener acá redondito, como tenía acá acoplado para el sodio, cambia la conformación y esto que les está representando acá de forma hexagonal es un acoplamiento para el átomo ahora de potasio. Entonces, sufre un cambio conformacional y ahora
se une al potasio también de donde hay menos concentración para pasar hacia donde hay más. Siempre el potasio es más abundante en el interior de la célula. Se pega el potasio y pasa hacia el otro lado. Una vez que pasa hacia el otro lado y se suelta el fosfato, la proteína vuelve a retomar la forma inicial, vuelve a cambiar su conformación y tiene la forma que se vuelve a acoplar a ese sodio. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí. Sí, ahí se entendió. Bien, se une entonces la sustancia de donde hay menos hacia donde hay más. El acoplamiento de una fuente de energía le cambia la conformación a la proteína. Y ese cambio conformacional obviamente empuja a las sustancias hacia el otro lado. La realidad es que existen dos tipos de transportadores activos. Es verdad que este lo vemos mucho, que es la bomba de sodio de potasio que acabamos de ver como ejemplo, que son los transportadores de tipo P, porque los transportadores de tipo P son transportadores de cationes, y es muy común, la bomba de sodio y potasio está en todas nuestras células, y no solo en las nuestras, en la de todos los animales, en la de todos los seres vivos, incluso las bacterias también tienen bombas de sodio y potasio. Entonces, para unir sodio, para unir potasio, para unir calcio, para unir protones, o sea, todos los transportadores de cationes son bombas de este tipo, de tipo P. ¿Y por qué son de tipo P? Les llaman así porque hidrolizan la molécula de ATP y les queda unido el fosfato y esto es lo que se une a la proteína para cambiarle la conformación. Entonces, todas las proteínas que sean transportadores de cationes, obviamente usando una fuente de energía, y si esa fuente de energía es el ATP, por quedarse enlazada con el fosfato se llaman de tipo P. ¿Sí? La bomba de sodio y potasio entonces es un ejemplo. Pero existen otros tipos de transportadores activos que se los llama tipo F. Estos tipo F también transportan iones. Los cationes son los iones positivos, pero existen también transportadores de otros tipos de cationes y también de aniones, por eso iones en general, catión y anión, que se los puede llamar de tipo F. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, y esto es importante lo que está en negrita, en ausencia de energía, ¿sí? En ausencia de que haya energía disponible, y si está presente el sustrato, generan ATP. ¿Qué quiere decir esto? Que no hidrolizan ATP gastando el ATP, sino que el tipo F funciona en ausencia de energía y en realidad si yo tengo presente el sustrato, que significaría el ADP, esto, el ADP y el fosfato, voy a generar ATP. Esto lo vamos a terminar de entender bien y por eso fíjense acá les da el ejemplo en la célula procariota, en la membrana, porque en realidad es el lugar donde se producen los procesos metabólicos. Pero esto principalmente, que es la unidad 4, o sea, la unidad que viene, la mitocondria y el cloroplasto en su membrana interna, en el proceso de oxidación celular y de fotosíntesis, tienen este tipo de transportadores de tipo F que generan ATP. Lo vamos a ver en la cadena respiratoria, como les digo, en la fosforilación oxidativa, que esto es en la mitocondria, y en la fotosíntesis a través del proceso de fotofosforilación. Entonces, cuando vean este transportador, van a ver que este transportador, por ejemplo, no funciona a través de un gradiente de una sustancia en contra, como este, en contra de su gradiente de concentración, sino que es una bomba activa porque gasta energía en generar ATP, pero en realidad utiliza un gradiente de protones electroquímico, hace viajar protones de donde hay más hacia donde hay menos, y esa fuerza se la entrega al ADP y al fosfato, que serían estos dos sustratos, y generan ATP. O sea que en vez de gastarlo, lo generan. Ensamblan una molécula. Entonces, este proceso específico en el cual se está generando ATP y no se está consumiendo, yo los voy a llamar transportadores de tipo F. Como les digo, cuando vayamos viendo acá, vemos el ejemplo de la bomba de sodio de potasio porque la vamos a usar un montón, pero las de tipo F las vemos en el ejemplo concreto, en la unidad 4, para que justamente terminen de entender este proceso. Algo con respecto a la bomba de sodio y potasio, si bien vimos el mecanismo general recién, y que es muy importante, es que esta bomba, y ya que está presente absolutamente en todas las células, entiendan que es una bomba electrogénica. Tanto en esa imagen como en la imagen que ustedes tienen en el cuadernillo, parecería que estoy uniendo como un sodio para un lado y un potasio para el otro. Pero esto no es así.
la bomba, cada vez que se activa, une 3 sodios de un lado y libera del otro lado 2 potasios. O sea que imagínense que acá en vez de haber uno de estos circulitos celestes, hay 3 que se meten en ese agujero, y cuando el potasio se mete acá, se meten 2. ¿Cómo me acuerdo que son 3 sodios y 2 potasios? Esto cuando vean en química la estructura molecular, el peso atómico de cada uno de estos, les va a resultar mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el sodio es más chiquitito, su peso molecular es menor y el potasio es más grande. Y en realidad más o menos 3 sodios pesan lo mismo que lo que pesan 2 potasios. Entonces en realidad este espacio o este huequito que tiene la bomba acá y que deja entrar 3 sodios, cuando se acopla del otro lado, solo me deja entrar 2 potasios. ¿Por qué se llama entonces una bomba electrogénica? Se llama bomba electrogénica porque genera una diferencia de potencial. Esa diferencia potencial es una diferencia de carga, ya que yo estoy sacando de la célula 3 sodios, pero estoy metiendo 2 potasios. Entonces, como que siempre hay una fuga de cargas positivas. Y uno dice, pero mientras más funciona este tipo de bomba, más diferencia de potencial se produce en la célula. No, chicos, existen un montón de otros transportadores que también están funcionando a la par y siempre dejan en equilibrio el interior de la célula. Pero la realidad es que el interior de todas las células siempre es más negativo que el exterior. Y uno de los mecanismos fundamentales que mantiene esta diferencia de potencial, que el interior de la célula sea más negativo que el exterior, es justamente que esta bomba sea electrogénica, que siempre saque más cargas positivas. No es lo único que funciona en la célula de esta manera, pero es justamente lo que permite, o el mecanismo más común que permite que haya una diferencia de potencial. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Bien. Bueno, sé que nos queda un ratito, pero vamos a introducir con esta última parte, que sería el intercambio a través de las vesículas, que sería el tercer tipo de mecanismo. O sea que si se fijan, de acuerdo a este esquemita general que teníamos, esto es lo que vieron en el video, esto es lo que acabamos de explicar a través de las proteínas transportadores, nos queda el último mecanismo, que es el transporte a través de vesículas, ¿sí? Ya sea metiendo componentes a la célula o sacándolo, ¿sí? Endocitosis, exocitosis. El transporte a través de vesículas, es importante que ustedes entiendan que las sustancias no atraviesan la membrana. ¿Por qué no la atraviesan? Porque en realidad, si yo tengo una sustancia, en realidad me queda envuelta en una bolsa y yo la abrazo y la meto a la célula, nunca la sustancia traspasó la membrana, ¿sí? No es el pasaje a través, por ejemplo, de fosfolípidos, tampoco es el pasaje a través de una proteína que se está abriendo un canal, o a través de un canal o un transportador, pero que se está abriendo un puentecito, sino que el transporte a través de vesículas es cuando yo tengo que pasar algo tan grande, que no me alcanza una proteína que se abra como un canalcito, y las sustancias que van a pasar tienen que ser envueltas a través de estas vesículas. Entonces, ¿qué pasa? Se escinde, ¿sí? O se fusiona la membrana, permitiendo que haya una vesícula para entrar sustancias, que sería el mecanismo de endocitosis, o una para sacar sustancias, que sería el proceso de exocitosis. En el proceso de endocitosis, lo que hace la membrana es invaginarse, ¿sí? Que es esto que vemos acá, se genera como que se succiona o se chupa hacia el interior, se adhiere la sustancia y la vesícula se va cerrando hasta que termina de cerrarse y forma la fusión de la vesícula endocítica, y la sustancia que yo quería meter quedó envuelta en el interior de la membrana, ¿sí? Entonces, hay un repliegue de la membrana digamos, con una pancita que se forma hacia adentro, que es lo que yo denomino invaginación. Se van adhiriendo las paredes hasta que se termina de fusionar la vesícula justamente con esa sustancia que yo quiero meter. Esa vesícula que mete algún componente a través del mecanismo de endocitosis, ¿sí? Endo adentro, citocélula, o sea, la célula mete algo, se forma esta vesícula mediante un proceso que se llama endosoma, ¿sí? O sea, meto hacia adentro del cuerpo de la célula. Profe, ¿Cómo? una pregunta. Sí. Al hacer eso, digamos, la membrana, como, digamos, la vesícula, yo me imagino así, llevaría un pedazo de membrana. Exacto. ¿Se vuelve a regenerar todo eso? Claro, es como que se está achicando, pero vos pensás que la célula está endocitando y exocitando todo el tiempo.
Entonces, este reciclamiento de la membrana constante hace que si una célula, por ejemplo, hace mucha endocitosis, como que parte de la membrana forma parte de las vesículas. Pero también cuando hago exocitosis hago lo contrario, agrego a la membrana. Y si es una célula que, por ejemplo, hace mucha exocitosis, ¿sí? Por ejemplo, pierde mucha membrana y no la vuelve a generar para reincorporarla, recuerden siempre que el sistema endomembrana se encarga de reponer fosfolípidos, proteínas o todos los componentes de membrana. Entonces, todo el tiempo la membrana se está reciclando y cuando a mí me falta, vuelvo a sintetizar de vuelta y lo reincorporo del sistema endomembranas. O sea, todo el tiempo. Estoy metiendo, estoy sacando, pierdo, se recicla. Por eso los componentes de la membrana nunca son estables, ¿sí? Nunca están quietitos, sino que todo el tiempo se están moviendo. Se meten en vesículas a través de endocitosis, se saca por exocitosis y se vuelve a regenerar desde el sistema endomembrana. Esto no gasta energía, ¿no? Siempre gasta energía. Bueno, esto es importante porque les salía al principio en los tipos de gastos energéticos. Si bien yo puedo meter algo en contra del gradiente de concentración en el mecanismo de transporte por vesículas, siempre estoy metiendo algo, sacando algo, metiendo toda una membrana, haciendo como todo un proceso que no es igual que abrir una proteína, pasa y listo. Entonces, por más de que yo mueva sustancias a favor o en contra de su gradiente, los mecanismos movidos en realidad por vesículas, siempre gastan energía. Porque hacer esto, chicos, meter esta membrana o sacar un pedazo de membrana implica energía para la célula, ¿sí? Entonces, sí o sí, siempre los fenómenos de membrana son activos. El pasaje de sustancias a través de los fosfolípidos es siempre pasivo. El transporte a través de las proteínas transportadoras a veces activo, a veces pasivo, dependiendo cuál. Por eso vimos todos los ejemplos. Canales siempre son pasivos, los transportadores, el uniporte puede ser pasivo, puede ser activo, el antiporte siempre es activo, pero el transporte a través de las vesículas siempre es activo. ¿Se entiende? Y si yo tengo una pregunta. Sí. ¿Los receptores de membrana son proteínas? Sí, los receptores de membrana en realidad están formados por generalmente glúcidos. Acuérdense que el glucocálix forma parte de la adherencia de otras células y que forman receptores a nivel de la membrana para meter o para sacar algún componente. Y a veces están acoplados a proteínas o a veces a lípidos. Entonces, las proteínas periféricas pueden servir directamente como un receptor, las que están del lado de afuera o las que están del lado de adentro, pero la mayoría de los receptores son los glúcidos que forman o glucolípidos o glucoproteínas que forman parte del glucocálix. Funcionan como receptores, se acoplan y le dicen a la célula, bueno, dale, vamos a meter este componente, porque la célula lo necesita. Generalmente cuando se hacen procesos, por ejemplo, de fagocitosis, como lo que hace una célula para meter un microorganismo y degradarlo en su interior, tiene un receptor que lo reconoce en la periferia y después lo mete. O sea, es más difícil que existan receptores para los líquidos. Esto la célula media un mecanismo, pero para meter líquidos no. ¿Se entiende? Sí, gracias. Sí. De nada. Bueno, en esta endocitosis, fíjense que en este ejemplo de meter estos componentes, que es una endocitosis específica porque se llama endocitosis mediada por receptor, estos receptores, que me estaban preguntando justamente recién, que están en la periferia, me está mostrando un receptor que ven por la cadenita y la forma que tiene es una cadena de oligosacáridos. Es lo que yo les digo, puede ser un glucolípido o una glucoproteína, dependiendo del tipo específico, obviamente, de receptor que yo necesito, ¿sí? El colesterol, que ya hemos visto, el colesterol es un tipo de lípido y que se utiliza en el interior de la célula y para sintetizar hormonas también. Y la insulina, que es un tipo de proteína y es una hormona que funciona como estimulante para el ingreso de la glucosa en las células, entra a la célula, el colesterol o la insulina, entran a la célula a través de endocitosis mediada por receptor. Sustancias que se adhieren a ese colesterol o a esa insulina específicamente y se forma, como vimos recién, una invaginación, se va adhiriendo a la membrana y se fusiona en la vesícula que queda envuelta en el interior ese colesterol, esa insulina. Uno dice, ¿y qué hace con estos receptores? Estos receptores a veces se digieren u otras veces se reutilizan, salen de la vesícula y se vuelven a pegar en la membrana.
o sea, se vuelven a utilizar, digamos. No es que se pierden, la célula generalmente hace un reciclamiento de todas estas sustancias. Ahora, en el proceso de exocitosis va a ser al revés. Es cuando la célula quiere sacar algo. Entonces, fíjense que el proceso de formación de la vesícula es al revés. Se forma una sustancia de algo que yo quiero secretar, supongamos algo del sistema endomembrana, yo sinteticé una sustancia para empaquetar y sacarla hacia el exterior, esa vesícula se fusiona con la membrana y toda esta membrana de la vesícula se incorpora en la membrana y se libera. Fíjense cuál es la diferencia importante. En la otra era como que yo perdía membrana al hacer un proceso de endocitosis, bueno, acá la gano, porque la sintetizó el sistema de endomembranas, se pega, se adhiere, se incorpora a la membrana y suelto la sustancia al exterior. Siempre que esta sustancia que yo estoy liberando al exterior sea hidrofílica, porque si no a veces pasa que una misma vesícula se forma y vuelve a formar otra vesícula del otro lado porque es una sustancia lipofílica, que esto puede pasar y vamos a ver algunos de estos ejemplos de transitosis. Sé que esta última partecita la hemos visto como bastante rápido, igual no se preocupen porque le vamos a dar un repaso el lunes, mientras que vayamos haciendo el TP evaluatorio, y en realidad damos un repaso general de absolutamente todo.